Bienvenidos al Catecúmenos. En esta ocasión, en este segmento de Tumbando los Santos, vamos a hablar sobre los apóstoles. ¿Realmente son los apóstoles actuales igual que los apóstoles de la Biblia? Quédate hasta el final y veremos qué tenemos. Bien, muchachos. ¿Se consideran algunos de ustedes apóstol? ¿Dios lo ha llamado a ser apóstol? Lo primero es que, ¿qué es un apóstol? ¿Qué De ahí, tú? de ahí Pablo. que tenemos que partir. Pablo Tenemos que es- partir de ahí. Pablo era un apóstol. ¿Por qué Pablo era un apóstol? A mí Dios me ha llamado a ser apóstol. ¿Usted? Sí. Cuéntame su experiencia llamándolo a ser apóstol. Pero ¿Qué es un apóstol? Es ok, lo primero. Ese es el tema. Está bien. Un apóstol es un iniciador. En el contexto bíblico, por ejemplo, los apóstoles fueron los que se encargaron de llevar el evangelio de Jesucristo a los lugares donde no habían llegado. O sea, todo comenzó en Israel. Ellos se encargaron de llevarlo y de tener la autoridad de explicar lo que había sucedido en la cruz en los lugares como, qué sé yo, por mencionar algunos, Macedonia, en todo lugar, hasta Roma, hasta España, en el mundo conocido del momento. Entonces, ellos tenían toda la autoridad porque habían vivido con Jesús, habían visto a Jesús, a excepción del apóstol Pablo, que él se llama a sí mismo como el último que llegó. Pero aún así, Jesús tuvo en muchas ocasiones un trato especial con él, revelaciones especiales. O sea, él tuvo el conocimiento acerca de Jesús y tuvo la autoridad de exponerlo, de llevarlo. De hecho, ni siquiera todos los discípulos fueron apóstoles. Ajá, pero espérate. ¿Tú estás oyendo? Pero espérate, porque... No Entonces, todos los discípulos fueron ¿por qué? Con pinza, vamos a Si ver. no todos los discípulos fueron apóstoles, usted se considera apóstol. Si usted es de esta gente. No, ¿Quién de es? esta si ¿Quién gente. es? es partiendo de lo que él dijo, hace sentido. No hay apóstol entonces. Porque no, él vio. no necesariamente los 12 discípulos fueron a cada rincón de la tierra donde no se conocía de Jesús. Ok. Entonces, hubo gente que se quedaron en el mismo área, predicando de Jesús, que no es que estuvo mal, pero no necesariamente llevaron la palabra a un lugar donde no se conocía. Y, o sea, y hoy, aquellos misioneros que van a lugares inhóspitos, donde el evangelio no ha llegado, donde no se ha conocido de Jesús, se consideran apóstoles. Pero entonces, ahora mismo, con relación a lo que tú has dicho, hay una gran diferencia al apostolado moderno. Porque yo entendía que un apóstol es alguien que la gente le dice padre, normalmente, le dicen padre y madre. Son gente que son todopoderosos dentro de las iglesias, o sea, todos tienen que hacerse bajo su cobertura, son gente que le dan cobertura a otro. Al uno que otro tienen su grupo de guardaespaldas. Guaremate. ¿Verdad? Su grupo de Guaremate. Y todo es son un showman. Entonces, no son apóstoles nada con relación a lo que tú dices. Anthony tiene una opinión sobre eso. ¿Qué usted opina, señor Anthony Morfo? Eso de cobertura para mí no es bíblico. ¿Dónde se habla de la cobertura en la Biblia? Ustedes que son los eruditos. No, que yo estoy bajo la cobertura de Maldonado. Porque ese ministerio está bajo la cobertura Pero espérate. de fulano. Tú no tienes por qué taguear a nadie ahí. No. Yo lo tagueo. Pónganlo aquí en los comentarios. ¿Cuáles son los que tienen cobertura? ¿Y bajo qué cobertura usted está? No, Cash Luna no de ahí. Yo no. estoy bajo la cobertura de quién? De Dios. Wow. ¿Pero cuál Dios? ¿Se sorprendió? ¿Y usted bajo qué cobertura No, yo está? pensé que te iba a mencionar un nombre. No. Ay, de ¿por qué no Dios. tagué ahí? Tú tagueas a Maldonado que no va a ver esto. ¿Entiendes? Tú Taguéenlo ahí. tagueas a para que lo vea. Maldonado que no va a ver esto. Pero el que tú deberías mencionar, que me saluda siempre que me ve y me dice que ve el catecúmeno, a ese tú no lo tagueas. Mío. No, ¿Quién? déjalo ahí. Pero dime a mí que lo mencione. Déjalo ahí. No, déjalo ahí. No, mío. Edramorfa, ¿cómo tú estás? Entonces, ¿es una mentira o es mentira o es verdad que el apóstol es un rango superior dentro de los ministerios dado a la iglesia del Señor para edificación de los santos? ¿Hay rango dentro de la iglesia? Hay rango de ministerio, o sea, un apóstol es más, porque yo he escuchado de algunos apóstoles que ellos son más que tienen los 5 ministerios. Ellos son evangelistas, Negativo. profetas, ellos son Bob Bunny. Yo voy a abrir esta mesa un día. Dele para allá. La voy a romper un día la mesa. Jesucristo se consideró superior Nunca. a todos nosotros. Nunca. ¿Y por qué un apóstol entonces Te voy a- tiene mira. que tener esa jerarquía? Hay un texto. Pero respóndame esto, porque no es que hay pero un te voy a texto. responder por qué. Y voy no a te responder muevas por de qué. ahí porque te vamos a explicar ahora qué es lo que pasa ahí. Hay un texto, que si mal no recuerdo está en Efesios, donde la palabra dice que Dios constituyó
a unos Maestros. maestros, Maestros. a unos evangelistas, a otros apóstoles, a unos profetas, a otros pastores y maestros. Los eruditos genios de este tiempo se han inventado de que el apostolado es un ministerio quíntuple. Es decir, si tú echas los 5 ministerios a una licuadora... Que es una habladuría bíblica. Sale un apóstol. Escuchen bien, el apóstol que le diga eso está siendo hablador, mentiroso. Un poquito de agua. Tráeme un poquito de agua, por No, favor. lo suave que tú tienes amigos. Ahora, él tú es el tienes dueño de amigos esto, así. Amigo, por... Yo nunca he escuchado decir que es habladuría bíblica. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema con esta gente que se autodenomina apóstol? Así mismo, muchas veces. No está en el que el llamado no exista. Yo entiendo que sí existe el llamado al apostolado. Es bíblico, no ha muerto. Ahora, los apóstoles actuales lo que no tienen es la autoridad que tenían los apóstoles bíblicos. ¿Por qué? Porque aquellos tenían una autoridad de iniciación. O sea, Pablo fue el tipo que escribió 13 de los libros que hay en el Nuevo Testamento. Pedro fue el tipo que escribió una gran parte de lo que sucedió en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gente que se autodenominan apóstoles? Es que ellos entienden que hoy tienen una revelación especial a la que tiene la Biblia. Y ahí está mi problema. Fuera de la Biblia. Claro, porque tú no puedes estar por encima de lo que el texto bíblico dice. Bajo ninguna circunstancia. Entonces, yo entiendo que ahí es donde radica el problema de esta gente. Esto hace que tengan una que se sobredimensionen a sí mismos y que tengan posturas que no son las bíblicas, posturas poco humildes. De hecho, están basadas básicamente en un poderío económico. Y se aprovechan del desconocimiento de los hermanos de la fe. De los feligreses. Claro. ¿Por qué? Porque se aprovechan a nivel comercial incluso. Porque cuando tú citas gran campaña con el apóstol tal y la gente dice, yo voy para allá porque yo quiero ver la revelación que Dios me tiene. Que sube la ofrenda cuando tú eres apóstol. Y eso puede ser una diferencia también, porque antes los apóstoles bíblicos enseñaban. ¿Cuánto está cobrando un apóstol ahora mismo? No sé cómo está la tarifa, porque a mí me mantienen la misma de cuando yo estaba en el instituto. ¿Cuál es la suya, El hermano? booking, ¿cómo está el booking? Chacho, yo no he pasado de 2000. es que yo soy un predicadorcito. Pero a loco. ti se te va en Google, entonces lo ofrenda. Es que para eso que me dan. ¿Tú entiendes? Para Ahora, gasolina. si yo llegara a una Range Rover, hay que darme para el combustible. ¿Qué? No, ¿Entiendes? de 15 para allá. Ah, eso es lo que pasa. Entonces, yo predico con una camisita barata. ¿Tú entiendes? Con unos tenisitos de 1200, con un pantaloncito jean. ¿Qué me van a dar a mí? 1200 Pero más predica la más que los palabra. 990. Predica la palabra, la Ese esencia. es otro problema. Porque es que el que predica la palabra, tampoco eso no genera dinero. Ay, No, por así no. Entonces, ¿cómo así? Porque decimos que los apóstoles hoy día entonces no están predicando la palabra como tal. Ellos leen un versículo bíblico para arrancar. Ellos te lo leen y después dicen lo que les da la gana sobre eso. Por cierto, le invitamos a la gente a ver el video de texto fuera de contexto que subimos recientemente para que puedan aprender sobre esto que está diciendo. O sea, de alguien que lee un versículo y luego arranca ahí. Muy bueno. Hay un muchacho que expone muy duro. Que no es que está mal leer un versículo y arranca a predicar, ¿eh? No, a veces yo ni lo leo. Lo que te digo, porque por ejemplo, tú puedes bien saberte ese capítulo, tú puedes bien saberte el contexto y partir de ahí. Normal. El problema es sacarlo del contexto. Hablar cosas que no son. Exacto. Sacarlo del tiempo en el que realmente estaba el versículo. ¿Quién realmente era quien estaba escribiendo el versículo, el capítulo como tal? O sea, de eso trata. Sí, Dar por gracia lo que por gracia has recibido. entonces ellos lo que hacen es, cuando digo, hago el énfasis en leer el versículo porque te lo leen adelante. Se supone que ya cuando ellos leen ese versículo adelante, todo lo que viene después es bíblico, ¿te entiendes? Sí. ¿Te entiendes? Entonces la gente se queda en eso porque el tipo leyó un versículo bíblico. Ahora, eso no necesariamente determina que todo lo que se va a decir de ahí en adelante sea verdad. Claro, yo no estoy diciendo con esto ahora de que todo lo que predican los apóstoles es errado. Ahora, lo que estoy diciendo es que todo lo que engloba ese rendimiento de la gente hacia él, el que él es la figura central, el que él tiene que tener escuderos, de que él tiene que tener cuidadores, de que él es quien decide si tú vas a ser ministro, si tú vas a servir o no, de que a él hay que servirle, de que él es el tipo de la gran revelación. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo siento, apóstol. Es cierto que los apóstoles modernos
¿El apostolado moderno predica más prosperidad que realmente Biblia? ¿O es una idea errada que pudiera tener la gente? Prosperidad, empoderamiento. Yo creo que lo que yo he visto hasta ahora, que los llamados apóstoles hacen, es más los temas de revelación, lo que decía Randy. Ya el tema de la prosperidad lo he visto en otro tipo de líderes, que se van más al corte del positivismo, el coaching y ese tipo de Que cosas. me gusta más que el apostolado, ¿eh? Sí, yo prefiero ser Usted coaching tiene como y no flow apóstol. medio de coaching. No, yo no sirvo para eso Cuidado. porque yo soy un tipo muy sincero. Cuidado. Sincero, como que utiliza. No, a mí me gusta- Fulano, tú no das. No, a mí me gusta decir. Yo trato de ser como muy llano, tú sabes. Entonces, ahí hay que tener una serie de ideas, de cosas que yo realmente no las manejo. Pero si tú me pones a mí a elegir entre un pastor que es coaching y entre un apóstol, yo me quedo con el coaching. Bueno. ¿Cómo que se llama el director de los concilios, el Concilio Asamblea de Dios? El director. El Sí. superintendente. Superintendente. Vamos a taguearlo aquí. ¿Eh? ¿Para qué? No es para que apóstol. escuche, para que escuche. No, para pero, que- no, pero Nelson estaría de acuerdo conmigo. Sí, claro. sí. Ese de Bor. Nelson Sí, Bor. sí, Nelson Sí. Bor. Digo, aunque yo no sé, ¿no? Digo, no, mejor vamos a soltar eso. Porque bien. realmente en nuestra institución, todo esto y toda la dinámica que engloba en algún momento de la historia de la institución trajo muchos problemas. Con Quiero- el tema, yo quiero hablar de la asamblea. con el tema de los encuentros y eso. ¿Usted tiene algo que decir de la Asamblea de Dios? Sí, pero Pero en hay otro que podcast. dedicarle un video. En otro Ah, capítulo. ah, no, En otro no. capítulo. Sí. Sí, va a ser, pero va a cuando ser algo termine- interactivo. cuando terminemos esto. Para que la gente se desahogue y hable de sus A experiencias. ver si tiene que ir, pero no me presta la cámara. Los apóstoles modernos le están haciendo bueno, nada le puede hacer daño al evangelio, sino Pero afecta la imagen. ¿quieres? exacto, afecta la imagen del evangelio. Yo pienso que sí. Y miren, a mí a veces lo que más pena me da es que cuando tú quieres ser llano y vivir como la Biblia dice que hay que vivir, entonces la gente te pregunta por qué tú eres así. Lo digo porque, por ejemplo, yo me manejo en medio de mucha gente. Y si la gente te ve hablando con una mujer que se ve bien, no puede entender que tú simplemente estás hablando con ella de cualquier cosa, de cualquier Creen que tú naturaleza. estás Entonces, aconsejándola. te ven hablando con la muchacha, por ejemplo, que se ve bien, que tiene confianza contigo porque ella sí sabe que tú eres pastor. Y cuando tú dices que tú eres pastor y que está hablando con esa muchacha, la gente te dice, pero ven acá, ¿cómo que tú eres pastor? Mi pastor. ¿Tú entiendes? Y no solamente eso, que esos que están alrededor tuyo te dicen palomo. También. Cuando tú te metes entre la gente que no conoce realmente a Jesús, tú le hablas de Jesús, tú vives de una manera y la gente te ve a ti como un extraño. Porque lo que le han enseñado es que un pastor es de tal o cual forma. Y ese pastor ha hecho eso simplemente para mercadear su figura, no para mercadear la realidad del evangelio. ¿Usted piensa que los pastores están muy cerrados hoy día todavía? Viendo ¿Cerrado cómo? viendo como ejemplo a Randy y a Eric. Que yo no son soy ejemplo de nada. No, que son pastores que tienen una mentalidad ya más, no abierta en el buen sentido. Yo veo todavía muchos pastores encajonados debajo de sus trajes. Y en los púlpitos realmente muy sí. tradicionales. Realmente sí. Y sin ánimo como de defenderlo, hasta los entiendo. Porque hoy en día nosotros estamos viviendo una distorsión de lo que debiese ser. Que ese miedo a ceder es lo que hace que ellos terminen como encerrándose en ese cuadrado. O sea, hoy en día estamos viviendo lo que la misma palabra dice, que habla de que lo malo lo llamaremos como bueno y lo bueno lo llamaremos malo. O sea, hay una distorsión tanto de valores como de formación y muchísimas otras cosas que yo no me atrevería a juzgar los pastores que se resisten a muchas cosas que pudiesen también cambiar para bien de la misma iglesia, pero como que por el miedo a ceder a algo que quizás desconozcan, terminen cediendo a algo que realmente no tienen debiesen miedo de a hacer. Pero eso es un problema. A un descontrol. 100%. Pero lo que te digo, Se entiende. lo que digo, Es entendible. muchas veces por ignorancia, más no los juzgo. por eso. Recuérdate que los fariseos y los saduceos tuvieron a Jesús de frente y no lo aceptaron por miedo a ceder a su religión. Ujú. O sea, tuvieron al tipo ahí, viviendo con él. Y no lo reconocí. Y cuando lo vieron hacer milagros, a Jesús mismo lo vieron hacer milagros. No que se lo contaron, no. Milagro delante de él. Esos tipos, por su idea que tenían en la cabeza, dijeron, no, lo hace en nombre de Belcebú. O sea, yo le tengo miedo a eso. Yo le tengo más miedo a atribuirle cosas de Dios al enemigo que a fallarle a lo que la gente cree y tiene en su cabeza. Claramente el pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Tú entiendes? Bien, entonces, para ir concluyendo con el tema de los apóstoles. Pero, varón, ya vamos a concluir.
Pues esto está bueno. Está bueno. Pero, debiésemos darle media hora a esto. Sí, ¿Qué sí, usted sí. dice? Más, Sedano, más. Sedano. Yo como vivo lejos, quiero terminar rápido. Ok, pues entonces... Entonces, lo siguiente es... Un apóstol bíblico estaba llamado a servir a las personas con las quien tenía contacto O a ser servido. Es mentira. Ay. Siempre estaba llamado a servir. Entonces, esa es una primera diferencia que vemos en la mayoría de apóstoles actuales. Es que Mucho hay que servirlo. no hay una posición en la iglesia Exacto. Y le dicen que honra. que sea llamado a ser servido. No existe Ni tal siquiera el posición. mismo pastor. El más grande Claro que está no. llamado a servir. Claramente. Y el más grande que ha pasado por este planeta, Ujú. que ha pisado este planeta, Taguenlo. llamado Taguenlo ahí abajo. Jesús, dijo que él no vino a esta tierra a ser servido. servido, sino para servir. Entonces, ¿por qué a veces el liderazgo y gente que se da títulos como a algunos que se hacen llamar apóstoles, que sí, yo entiendo que, como han dicho, hay gente que tiene ese llamado, pues toman ese título para entender que deben honrarlos a ellos Exacto. y que deben hacer tal cosa porque ellos son los enviados, son la imagen de Dios. Y sobre todo cuando justifican todo con el reino. Exactamente. O sea, necesito una buena casa porque Y yo la soy una obra. persona del reino. Exacto, y la obra. Necesito un buen vehículo porque yo soy miedo. una persona del reino. Con miedo a que le Yo cojan tengo que esa tener el gente. mejor traje porque yo soy una persona del reino. Que de no está reino. mal, no está mal tener buenas casas, buenos vehículos, no está buenos mal, trajes, no está mal. no está mal. El problema es tú usar el reino de excusa para eso Porque tú lo mereces. y andar, porque eso son cosas materiales. O sea, Sí. Está mal tú exactamente decir que tú te lo mereces porque lo único que mereces es una bohemia. Wow. Cerveza bohemia, te la mereces. No, Pero traigan a énfasis, siéntelo ahí. Ese no es el eslogan de bohemia. Dejen el relajo. Ok, ese no es el eslogan de bohemia. Pero mira, Te la mereces. te la mereces. Gracias a Dios hay edición. Pero traigan a énfasis, siéntelo ahí que es lo mismo, dejen el relajo. Ay, carajo. Ese programa del diablo, llévense de mí. Mira que es verdad. ¿El de énfasis? Ey, no te busques ¿Del una diablo? vuelta con No, del énfasis. diablo. Ey, no. Del diablo. Con énfasis no. ¿Qué énfasis desbloqueame de Instagram, loco? Ay, ¿está bloqueado? Me bloqueó, mano. ¿A ti, Randy? Sí, por la vaina de los 2 olivos. ¿Ve que del diablo? Yo le comenté, mano, y me bloqueó. Pero Oh. nada, él es así. Mira que es lo que yo me refiero. La Biblia está llena de mensajes de humildad. Llena de mensajes de humildad, llena de mensajes de que tú debes ayudar al necesitado. Yo nunca voy a estar de acuerdo con que nosotros seamos emisarios de la opulencia. O sea, tu mejor mensaje o la mejor muestra del reino de Dios no puede ser una jipeta, loco. para nada. O una casa. La mayor muestra de tu humildad debe ser el servicio a la gente. Por eso yo siempre voy a hablar de la Madre Teresa de Calcuta. Esa fue una apóstol. ¿Católica? Católica. No, pero Católica. hágase contra el paso. Pero ella pudo interpretar el amor de Dios y traducirlo hacia la gente. Dio su vida para ayudar a los leprosos en Calcuta. Esa fue un ejemplo de un apostolado. Ella dio su vida para ayudar a los necesitados. Entonces, un pastor, su principal deseo debería ser estar con la gente, no servirse de la gente. Cuando entendamos eso, los templos van a ser cada vez más insignificantes para nosotros y estar con la gente va a ser la mayor virtud. Ay, pero eso va, Así es. eso va a afectar la Un estructura. apóstol sale a su predicación en el último momento, sale de su camerino comiendo uva y bebiendo yogur griego. Y bombones. A y las bombones. 12. A las 12. Claro. A las 12 sube escena. Exacto, sube escena cuando él va a predicar. Vamos a y hay que esto, hacer una vamos a esto, ceremonia vamos a porque ahí esto. viene el gran apóstol. No, y tienen un rider. ¿Tú entiendes? Repite conmigo. Rider. Rider. Wow. Un rider. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es lo criticable. Que por cierto se hizo viral en estos días un meme de un camarógrafo, mucha gente en Que el me suelo. me rellenaron por eso. Y un apóstol militrando. Me rellenaron No por podemos eso. decir no podemos decir que era un apóstol, pero sí un Pero ministro ahí. también Ministro se ahí. hizo viral un supuesto pastor en Estados Unidos que le peleaba a la gente porque no le han regalado un reloj carísimo que él le pidió. ¿Tú entiendes? Entonces, le pedía y le exigía a la gente que tenían que regalarle ese reloj que era carísimo porque él era el pastor. Yo nunca voy a estar de acuerdo con eso. Nosotros no merecemos nada. Nosotros decidimos entrar a esta carrera para ayudar a la gente. Y tenemos que estar donde está la gente, donde está el que necesita. Y crecer junto con la gente, caminar junto con la gente, ensuciarnos junto con la gente. La gente no está para servirme a mí. La gente no está aquí por mí.
Yo estoy aquí para la gente. Y yo debo ser un camino para que la gente se acerque a Jesús. No un estorbo. Correcto. Eso es así. Así que, concluyendo con relación a este tema, el apostolado bíblico, el llamado apóstol sí existe. Y entendemos que es así. Y Dios te llama, una idea de poder saber si me está llamando a ser apóstol o a lo que significa la palabra apóstol, que es enviado, como han dicho ya, es un iniciador, alguien que abre camino, sobre todo donde, como tal, abre camino donde no hay ningún tipo de camino, y abre camino para el evangelio. El apóstol está llamado a servir, no está llamado a ser servido. No depende de la opulencia. Su mensaje principal es el mensaje de Cristo, no el mensaje de que lo engrandece a él para nada, sino es uno que busca conectar a la gente a Cristo y hablarle las nuevas de lo que ha hecho el Señor Jesús. Eso es lo que vemos en la Biblia y eso es lo que debería seguir. Y ese ministerio de apostolado, claro que sí, yo entiendo que sigue, pero de la manera correcta que debe llevarse, debe parecerse o debe ser igual a lo que podemos ver en la Biblia. Gente realmente que no tenía miedo a qué perder y que no dependía de lo que pudieran darle otros, sino de lo que ellos podían dar a esas personas que podían, con las cuales tenían contacto. Amén. Anthony, ¿tiene algo más que decir? No, lo han dicho todo. Excelente. Carlos. No, va y lo daño. Bueno, mi gente, suscríbanse, den like, compartan esto, chimen con esto en los grupos de WhatsApp, también es válido. Déjenos los comentarios ahí, acábenos aquí en los comentarios, por favor. Y ya para retirarme, como he dicho tantas cosas, quiero decirle unas palabras de una frase de un filósofo contemporáneo. Yo me voy a ir parando. Ya Dios me perdonó, faltas tú. Este es el cambio. El vamos,